En el 82 pasó a ocupar el cargo de jefe de secretaría del jefe de la oposición Manuel Fraga Iribarne, ejerciendo al mismo tiempo los cargos de secretario general adjunto nacional de Alianza Popular. Y bueno, ya casi que termino. En el 83 fue elegido parlamentario foral en el Parlamento de Navarra por Coalición Popular y después, entre otras cosas, también es buen conocedor de las instituciones, instituciones forales, nacionales y europeas, y también entre ellas las universitarias, y es autor de muchas publicaciones científicas y artículos de opinión, y ha sido tertuliano habitual en los medios de comunicación de radio y televisión. Pues muchas gracias, y ahora pasamos a ustedes. Bueno, vamos a definir primero qué es el populismo y Carmen nos va a decir un poco. Una tarea de lo más fácil, ¿verdad? Sí, bueno, no, yo creo que aquí los que deberían estar a cargo de esa responsabilidad tan dura son los verdaderos expertos, que son los invitados, ¿no? Pero el populismo, digamos que en palabras, en una acepción quizás muy sencilla y muy prosaica, es identificar soluciones muy sencillas a problemas muy complejos, ¿no? Entonces, yo creo que eso es el populismo y pienso yo que hasta en cierta medida el populismo es parte inequívoca del ADN de cualquier político, ¿no? O sea, porque populismo es un poco ser popular también, ¿no? Y es un poco encontrar las formas sencillas de comunicar, ¿no? Y de explicar y de conectar y de explicar en términos sencillos las complejidades del mundo. Lo que pasa es que pues hay algunos puntos que ahondaremos en la conversación, donde el populismo se convierte en una amenaza y en una verdadera alerta, ¿no? Un red flag, como se dice ahora, aplicado a muchas cosas, ¿no? Y un poco la conversación pues derivará sobre esto, ¿no? Cuando el populismo se convierte en una amenaza, ¿no? Bueno, sin más preámbulo, yo creo que me gustaría escuchar al doctor. Empezamos por aquí, ¿verdad? Empezamos con usted. Por edad. Por edad, eso, el más joven primero. Buenos días, tardes a todos y a todas. Tampoco os asustéis, si me permitéis que os tutee. Todos, personalmente, somos, no lo neguéis, más o menos populistas. Entendido como persona que evidentemente persigue, intenta y quiere llegar a, en fin, a alcanzar unos objetivos. Personalmente populistas, pero no populismo. Quiero matizar. Populismos. Situándonos en lo más próximo, sin ir a donde ciertamente el doctor Mota es experto, Latinoamérica, y los llamados populismos, nadie entendería que aquí lo que se llama populismo de ultraderecha y populismo de ultraizquierda, al menos sus líderes más conocidos, tengan algo que ver. Salvo la estatura, yo creo que no tienen ningún parecido. Por tanto, populismo, a mi juicio. Y luego hay un tema que a mí me interesa como punto de partida a destacar. La doctora Fernández, doctora, con un gran significado. Si alguien echa la vista hacia atrás, no hace, como decía y les comentaba un profesor mío, la prehistoria, hace escasos 40 y pocos años, ustedes, las mujeres, no podrían per se
ni aun teniendo 18 años y por muy universitarias que fueran, obtener su DNI sin autorización, ni sacarse un pasaporte, ni abrirse una cuenta en una entidad financiera. Y hablo de 1977. Que sí, ninguno de ustedes estaba aquí. Y a mí me toca estar en aquellas Cortes con escasos años. Muy jovencito, el tercero más joven de aquellas Cortes. Pero los que estaban eran personas ciertamente que sabían de qué iba la historia y que habían vivido toda una etapa en la que se traducía, aparte de todos los bienestares que quieran ustedes recalcar, en situaciones como la que le acabo de referir como anécdota, que no deja de ser importante. Y doctora, cuando, fíjense, traía aquí un par de datos. En los años 60, en esta universidad, en el Instituto de Periodismo, había solo, y eran muchos, 30 alumnos. 24 fueron las primeras personas que consiguieron el título y, por tanto, alcanzaron la promoción en el Instituto de Periodismo de esta universidad. En la Facultad de Derecho, una cifra escandalosa, 48 el total de alumnos matriculados. Quiero decir que antes de esos años, ser doctor era un enorme privilegio de unas determinadas clases sociales en este país. No es que no quisieran los demás, es que simplemente no podían los demás. Y hay un momento mágico en la historia de este país que no es porque a mí me tocara colaborar en su elaboración, en su discusión y en su aprobación, cuál es la aprobación de la Constitución de 1978. Hace un momento una de sus compañeras, que ha sido la protagonista de la invitación y la insistencia en la invitación, que en fin, si no, yo poco pinto aquí ante personas como ellas, le daba unas hojas que contienen un pequeño resumen, pequeñísimo, de lo que hoy es España. Perdón, de lo que era hace unos pocos años. Y casi me interesa más que todo lo que voy a decir, que la lean ustedes. Esa cualquier otra referencia, que sepan ustedes en qué país viven, que es lo más importante, saber dónde estamos. Ahí se darán cuenta de cómo a partir de 1978, oigan, háganme caso, al grito también de unos grupos que evidentemente no deseaban ninguna transformación ni cambio, nosotros éramos tachados de todo lo que ustedes pueden imaginarse y algo más. Y no desde la izquierda, que la izquierda moderada, liderada por el Partido Socialista, participaba. No, no. Por derecha y ultraderecha, que no les pongo ningún calificativo, sino simplemente que no les parecía, no consentían y utilizaban todos los medios, como son los descalificados, los adjetivos descalificadores, para evitar e impedir que nosotros pudiéramos aprobar la Constitución. Una Constitución cargada que consagra mejor un sistema democrático, constitucional por ello, cargado de todo tipo de libertades y derechos, que permite que España, de su más absoluto aislamiento, pase a europeizarse. Si me permiten la expresión, y entonces trabajaba con José Pedro Pérez Llorca, ministro, a otanizarse, es decir, integrarse en la OTAN, a ir asimilando todo lo que significaban transformaciones radicales mentales.
No les enumeraré, pero me interesa mucho que ustedes lean esas pocas páginas, no estas, cualesquiera otra, a través de Internet, para cerciorarse el cambio que se produce a partir de 1978. Y claro, iré terminando un poquito en esta primera parte. Justo en esta España, justo en este mundo y gran número de países donde más se ha propagado y se ha dado de hecho derecho a los sistemas democráticos y de las libertades, es donde, en buena lógica, donde uno puede expresarse y puede opinar como crea, donde más populismos se han montado. Esa correlación es muy importante, que ustedes la conozcan y la sepan bien. De dos distintas, y ahí sí que podemos globalizar, a mi juicio, de dos distintas maneras. Populismos llamados de derechas y populismos llamados de izquierdas. Por ir rápido. Populismos de derechas, sus características están sobrescritas en todas las partes. Frente a las élites y el Estado, allá donde ellos no están claros, ¿se entiende? Por, según sus mandamases, serlo ambos corruptos y burocráticos. Todos esos populistas de derecha se consideran euroescépticos. Un dato y guardo silencio respetuoso. ¿Alguien se imagina este país sin haber podido tener acceso a la vacuna? Con esta enorme peste que nos ha acompañado. Esto es Europa. No es Mélida, mi pueblo querido, que yo tanto adoro. Es Europa. Nacionalistas, matizo, de su nación, claro, no de la nación de todos. Homófobos, xenófobos, sobre todo con un punto de mira fijo, contra el Islam y los islamistas. Ultraconservadores en lo religioso y la moral. Por cierto, a propósito de ello, sobre todo cuando se habla de los demás, no cuando hace alguien una introversión y se mira hacia adentro. Y podemos hablar cuando ustedes quieran de nombres. Neoliberales. No entiendo esto del neoliberalismo y yo me he considerado liberal desde que, en fin, aparezco en la política. Neoliberales. Antidemocráticos. Sí, claro, porque evidentemente atentan permanentemente frente al sistema al que dicen que aborrecen. Autoritarios. Se consideran, por fortuna para ellos, solo blancos. Y se dicen de clase media. Hombre, en fin, en una sociedad interclasista, difícil que todo el mundo sea de clase media. Sienten repulsión por el pobre. Y son contrarios al estado de bienestar. Me pregunto si por derrochar en el empleo de los recursos se utiliza la expresión para todos. Y me pregunto a su vez qué pasaría si se consideran igualmente si solo fuera para ellos mismos el propio estado de bienestar. Todavía hay más. Lo corto ahí. Y luego están los autodenominados populismos de izquierdas. Bueno, una característica que les acompaña verbalmente, porque son excelentes predicadores, es que son anticapitalistas. Bueno, a la hora de medir los chalets, habría que incluir también qué se entiende por capitalista o anticapitalista.
son antiglobalización, pero que yo sepa, no rehúyen los beneficios de la Unión Europea, ni tampoco los procedentes de Latinoamérica. Antiotanistas. Una anécdota, a mí como político activo, de cara a las elecciones de 1977, me toca participar en la defensa del programa y recuerdo en Tudela, que alguien le conoce, nuestra capital de la Ribera, como al hilo de mi intervención en favor, la necesidad de que antes de integrarnos o pedir la integración en la UE, era claro y clarividente que debíamos de solicitar nuestra petición de integración en la OTAN. Alguien pidió la palabra después y me dijo, no es necesario. Mire usted, le voy a poner un ejemplo. Lo que ustedes están consintiendo, yo hasta entonces no había partido mala política, pero me consideraba él ya como interviniente, lo que ustedes están consintiendo, por ejemplo, que en las Bardenas de Navarra o Reales estén los aviones, nos están provocando enormes perjuicios a los habitantes de los pueblos bardeneros. Hasta nuestras gallinas han dejado de poner huevos. A mi sorpresa, yo que soy de un pueblo bardenero y que vivía en un pueblo bardenero, evidentemente no conocía ese detalle, lo anoté, lo repito ahora tantos años después, porque se puede llegar al extremo de los extremos a la hora de calificarse a uno antiotanista. Se supone que ahora tampoco se recurre a la OTAN cuando se trata de defender derechos humanos, y lo tenemos bien cerca con lo que está pasando desgraciadamente en Ucrania. Pacifistas y projusticia social. Otro par de anécdotas. Partidarios de la redistribución de los bienes y la riqueza, pero sobre todo la de los demás. O como me decía un declarado antipopulista, no lo oculto, partidarios, sacaba un chiste a colación, del reparto entre todos de las bicicletas de los otros, pero no de las propias. Pues miren, pese a esa situación del país, pese a esa situación que podríamos estar horas hablando de Navarra, pese a todo y esas predicaciones, o esas prédicas, como quieran ustedes llamarle, es un hecho real, como decía la profesora. Es que en los 27 países de la Unión Europea hay formaciones que se definen como populistas. Claro, yo ya no sé si definirse como tal puede meterse en el mismo tarro a quienes proclamaban el Brexit y a quienes proclaman la lucha contra los impuestos, a quienes proclamaban una cosa y la contraria. Yo creo que hay una enorme diversidad en los populismos que, salvo en esa idea fija de sabemos que el establishment hay que minarlo y hay que cambiarlo, hay que transformarlo y hasta incluso hay que hacer desaparecer. No creo que haya muchos otros factores, en fin, que salvo derechas e izquierdas podamos encontrar como comunes. Y termino. Sí, sí. No, sí, sí. Muchas gracias, doctor Pejenaute. Muy interesante. Habrá oportunidad de comentar las dificultades que usted ha descrito, las dificultades del centro político, de hacer política desde el centro, que es otro aspecto vital para luchar contra los populismos, ¿no?
Y vamos a oír ahora al doctor Alejandro Mota, quien recientemente, hace año y medio, Alejandro, o 2 años ya. El doctorado, ¿Cuánto? el octubre de 2020. 2020 defendió su disertación precisamente sobre populismo en Latinoamérica, específicamente con énfasis en el caso de Chávez, pero bastante más allá que el caso de Chávez en particular. Entonces, bueno, somos todo oídos, Alejandro. Bueno, un placer, un gusto. ¿Se me escucha bien? ¿Se me escucha perfecto? Sí. Bueno, genial. Pues bueno, efectivamente la definición de populismo no es sencilla, como le decía el doctor ahora, efectivamente hay una diversidad que cuesta poder agrupar o poder sacar una sentencia definitiva, ¿no? Lo que sí está claro también, creo, es que sobre la base de esa idea, pues el populismo, de cara a los políticos, me parece que es más correcto hablar también de políticos con rasgos populistas o movimientos con rasgos populistas que políticos populistas o movimientos populistas, ¿no? No sé si se entiende la distinción, porque efectivamente es complicado, porque uno puede ver en digamos, algún proceso político en el que incluso cuando uno puede decir, bueno, tal personaje es populista por estas características, estas 5 o 6 características, pero de repente hay algo por la dinámica política que ese liderazgo no está haciendo lo contrario, por decirlo de alguna manera, ¿no? Quizá eso también se ve hoy a la luz de la diferencia entre los populistas clásicos y los populistas, los neopopulismos, ¿no? La gran diferencia entre el populismo clásico y el populismo de hoy es la gran paradoja precisamente en que el populismo de hoy se inserta en la democracia representativa, en la democracia liberal, llega a el poder a través de las instituciones, y son esas instituciones las que precisamente por principio están amenazadas por el populismo. Es decir, su vocación es destruir la democracia representativa y liberal, que es la que reposa en las instituciones, pero desde la institucionalidad. Entonces, es decir, yo llego al poder a través de las elecciones, pero en el poder intento cambiar el árbitro electoral, por poner un ejemplo, ¿no? Yo llego al poder reconocido puedo decirlo, por un tribunal electoral o por un tribunal de justicia, y dentro del poder intento cambiar ese tribunal electoral o ese tribunal de justicia, intento destruirlo, ¿no? Llego al poder incluso utilizando los medios tradicionales y las plataformas de medios tradicionales, y cuando llego al poder critico a esas líneas editoriales o a esos medios de comunicación tradicionales. Eso es la gran paradoja del populismo de hoy. Si podemos encontrar una definición, yo tengo un catedrático italiano de cabecera que lo utilicé muchísimo durante mi tesis, que se llama Lori Sanata. Yo los animo a que lo busquen. Tiene un libro que se llama El populismo. El doctor Sanata habla del populismo cuando le preguntan qué es el populismo. Él dice que es la idea, es una nostalgia, y a mí me encanta esa definición porque parece que no dice nada, pero lo dice todo. Es una nostalgia de unanimidad, ¿no? El populismo es la idea, la construcción de un pueblo homogéneo, ¿no? Digamos, que remonta o que intenta rescatar algo que se perdió en el camino. Por eso el populismo también, tanto el de izquierda como el de derecha, y hay algo también, un paréntesis, el populismo no es de izquierda, no es de derecha, sino que el populismo va más allá de lo ideológico. El populismo lo que intenta es rescatar la idea de un pueblo homogéneo en el que en el camino unos enemigos, ¿no? Unos contrarios a esa idea de homogeneidad, digamos que fracturaron o partieron o eliminaron esa homogeneidad. Si vamos a casos concretos, uno puede ver, por ejemplo, el caso de Donald Trump, que quizás vamos a estar todos de acuerdo que es de carácter populista. Pues bueno, el eslogan de Trump en el 16, ¿cuál era? Volver a ser América grande de nuevo, ¿no? Es decir, si uno ve la comunicación del gobierno de López Obrador, son todos los founding fathers, ¿no? Todos los padres de la patria mexicana, ¿no? Es decir, es volver otra vez a la idea que tuvo en algún momento Benito Juárez y todos los que
digamos, lograron la independencia de México. Si uno va al populismo de Chávez, era profundamente bolivariano, es decir, es volver a la idea de la patria unida que Bolívar en algún momento postuló y quiso construir. El kirchnerismo en Argentina con San Martín. Es decir, es la idea de volver a retomar una idea que se perdió. En el caso de los populismos de derecha, por eso, si vamos a la distinción, y le agradezco al doctor porque dijo algunas ideas que me pueden servir también para apoyarme, ¿cuál es la distinción entre el populismo de izquierda y el de derecha? Populismo de derecha es proteccionista de la identidad, digamos, de una identidad. Por eso el Brexit, cuando habla de que es anti-europeo, pues en realidad lo que está intentando es proteger la identidad del pueblo británico. Cuando Trump habla del muro, por eso a mí me gusta decir que el muro no es un problema arquitectónico y de ingeniería civil. El muro es una estrategia discursiva para proteger la identidad y la cultura del pueblo norteamericano. Por eso es que si uno ve, Donald Trump no logró construir el muro de manera completa como lo prometió. Otra discusión es que el Congreso no le aprobó los recursos, que eso es cierto, pero no hubo un costo político. Trump no pagó un costo político dentro del Partido Republicano, dentro de sus seguidores más fervientes, por no haber construido el muro. ¿Por qué? Porque seguía hablando del muro. Por tanto, digamos, su núcleo duro lo que quiere es que protejan su identidad. ¿Que es a través de un muro o es a través de otra cosa? Lo importante es, si tú me estás hablando del muro, entonces yo entiendo que hay alguien que está o que quiere proteger nuestra identidad, nuestra cultura. Bueno, para continuar con esta definición de populismo, digamos, siendo quizás un poco más amplio, pues el populismo también hay que ver cómo concibe la política, ¿no? Es decir, y la política del populismo es antiliberal, es antidemocrática por principio, atenta contra las instituciones, y también remonta a la idea de Carl Schmitt. Carl Schmitt escribió un librito muy potente que hoy se habla mucho de él, como se habla de Gramsci, de Antonio Gramsci, que fue el concepto de lo político. Y ahí en ese libro, Carl Schmitt habla de que la política es la distinción amigo-enemigo. Y eso es lo que asume el populismo. El populismo concibe la política desde la distinción amigo-enemigo. En consecuencia, la política no es como la conocemos nosotros dentro de la democracia, no tiene una visión asociativa. Es decir, el populismo no es la búsqueda de consenso, la búsqueda de acuerdo. Eso es la política que nosotros conocemos dentro de la institucionalidad, sino que es todo lo contrario. La política para el populismo es confrontación y conflicto. Entonces, si la política es confrontación y conflicto, la forma que tengo de hacer política es desde la necesidad de definir unos enemigos concretos, ¿sí? Esos enemigos concretos, sobre todo, están identificados en una élite política. Y esa élite política, ¿quiénes son? Bueno, son tan variados como los populistas son variados. Es decir, para la izquierda, ¿quién es la élite? La élite puede ser el Fondo Monetario Internacional, el imperialismo norteamericano, la élite puede ser la burguesía. Y para la derecha, ¿quiénes son las élites? Puede ser la Unión Europea, puede ser también el Banco Europeo. En el caso del Brexit, bueno, ese es el caso del Brexit precisamente, y también una élite política que quizá gobernado durante años ese país, ¿no? Su país. Y entonces, es en esa noción de amigo-enemigo y la necesidad de construir o de definir ciertos enemigos, la construcción del pueblo, que digamos, esa es la médula espinal del populismo, el tema de la idea homogénea del pueblo, pasa entonces porque el pueblo del populista está definido en función de los enemigos, no está definido en función de sus amigos. Es decir, porque no, ¿quién es el pueblo norteamericano? Bueno, el pueblo norteamericano no es el hispano inmigrante ilegal, no es el norteamericano, digamos, que emigró en algún momento de manera reciente, no es el que está vinculado a Washington, ¿no? Y en el caso de Trump, por ejemplo, a los demócratas o a los que apuestan por políticas liberales en el punto de vista social. Y claro, cuando hablamos de la distinción amigo-enemigo,
lo que ocurre al final es que la política se convierte, o el populismo se convierte en una estrategia discursiva, y eso algún historiador, bueno, de hecho el propio Lori Sanata, me permito compartir esto, el propio Lori Sanata fue una de las observaciones que hizo, porque él es historiador, y claro, yo defino el populismo como una estrategia discursiva, ¿no? Y una estrategia discursiva que va o apela a lo que estoy comentando sobre, digamos, sobre esta idea. Entonces, el populismo al final es por naturaleza antidemocrático, apunta a destruir la democracia, y entonces a partir de la destrucción de la democracia, lo que intenta, y con esto voy a cerrar, lo que intenta es construir una democracia directa, no representativa. En tanto que la representación para el populismo no está en los curules, no está en la administración pública, sino que reside y está en el pueblo. Por tanto, el populismo, en última instancia, o sea, la meta del populismo, dentro de esas grandes paradojas, pero la meta del populismo, ¿cuál es? El totalitarismo. O sea, el punto final del populismo es el totalitarismo. Otra cosa que uno puede decir, bueno, es que hay populistas que no son totalitarios. Bueno, claro, no lo son porque tienen un sistema que los frena para que sean. Pero si al populista clásico de hoy le dieran un cheque en blanco, en realidad apelaría a la totalidad, apelaría a un sistema totalitario. El fascismo, el nazismo, el comunismo en Cuba, son sistemas populistas, de hecho, muy, muy puros, ¿no? Son los más puros. Y cierro con el tema de los medios de comunicación y la libertad de expresión. No es casualidad entonces que los populistas tienen una sensibilidad, me parece a mí incluso envidiable, es decir, que incluso los políticos tradicionales deberían copiar, tienen una sensibilidad superlativa por las redes sociales. ¿Por qué? Porque las redes sociales te permiten precisamente saltar el filtro de las plataformas mediáticas y de las líneas editoriales más tradicionales. Eso por un lado, y por eso además los medios de comunicación, y eso ocurre tanto para el populismo de izquierda como de derecha, forman parte de esa élite, porque necesitan identificar a los medios de comunicación tradicionales como enemigos, ¿no? Como su antagónico. ¿Para qué? Bueno, para precisamente, en primer lugar, dar la batalla a la opinión pública, y por otro lado, argumentar y justificar la acción que tienen, o el dinamismo tan grande que tienen gracias a las redes sociales. Bueno, dije un poco de todo, pero con esta primera intervención concluyo y aquí sigo. Excelente, Alejandro. Muchas gracias al profesor Mota, de verdad, muy completo, y nos ha sintetizado todo un marco teórico de referencia del populismo que es indispensable para entender el fenómeno al que nos enfrentamos. Y vamos a escuchar ahora a Andoni Irizarry. Bienvenido. Buenas, se escucha bien, ¿verdad? Bueno, yo realmente, lo primero quiero agradecer a los alumnos, a Diego especialmente, por haber cursado la invitación. Yo realmente aquí estoy escuchando, acabo de escuchar a los doctores. Yo no sé si voy a poder aportar mucho más del marco y de la contextualización que han hecho ellos. Luego, supongo que tendremos tiempo a lo largo de la sesión para hablar un poquito de igual aspectos más específicos en los que sí que os puedo comentar alguna cosa. Pero bueno, con la contextualización que nos han hecho, pues ya nos han dado muchísimas cosas, ¿no? Muchísimas claves. Yo cubro habitualmente la política navarra. Es el ámbito que conozco, es la política que conozco. También conozco la política española, la sigo. Sí que es cierto que el ámbito de Hispanoamérica, de las naciones hispanoamericanas, de México, se me escapa un poco más, pero como bien ha dicho la doctora, el populismo es absolutamente transversal. Lo hemos visto, no es un fenómeno ni muchísimo menos que se pueda enmarcar en naciones hispanoamericanas, sería un error. Y como ha dicho el doctor Pejenaute, en las democracias liberales, que en otro tiempo se trató de exportar al resto del mundo y que eran el modelo paradigmático de cómo hacer las cosas, una sociedad de separación de poderes,
libertad de prensa, de libertades individuales, pues bueno, han caído, ¿no? También en populismo y el populismo se ha instalado con muchísima fuerza. Yo quería recoger algo que ha comentado, que han comentado ambos doctores, que es el caso de Pablo Iglesias. PGNote no lo ha citado directamente, pero de una forma muy discreta ha hablado de una casa, ¿no? Del chalet. Bueno, igual, pero puede servir, porque de alguna manera lo aprovecho para recoger algo que ha comentado el doctor Mota, ¿no? Tienen una sensibilidad extraordinaria, ¿no? para la comunicación, pero sí que me gustaría señalar una cosa muy concreta, ¿no? Y creo que nosotros como comunicadores tenemos, luego lo comentaré con un poquito más de detenimiento, pero que tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? Pablo Iglesias sobre todo es un agitador, es decir, ha sido vicepresidente. Ser vicepresidente es mucho trabajo, es decir, la política no es hacer declaraciones, la política es gobernar, y ser vicepresidente es tener muchísima responsabilidad. Él no estaba cómodo ahí, es evidente, aparte que probablemente tiene una solvencia más que cuestionable, ¿no? Para determinadas cosas que le pasaron completamente por encima en una época muy complicada, ¿no? Pero él es fundamentalmente un agitador y con el dominio de los registros comunicativos nos tenemos que fijar. Los populismos siempre aspiran a controlar, a cuestionar primero esos medios y luego a controlarlos. Pero en el caso de Pablo Iglesias es muy curioso, porque él ha dejado la política y al día siguiente literalmente pasó a ser comentarista de la SER, que es, bueno, de acuerdo, es un medio tradicional, pero él fundamentalmente su función la hace en un podcast propio. Es decir, esto es ya significativo desde el punto de vista de la comunicación, ¿no? ¿Qué es un podcast? En su caso, pues es un elemento de comunicación totalmente unidireccional. Él se sienta, tiene un micro y él habla y vosotros escucháis. Es decir, no es ni muchísimo menos horizontal ni nada parecido a precisamente la comunicación tal y como supuestamente la entendía, ¿no? O nos decía, ¿no? Recojo ese ejemplo porque me parece, bueno, pues curioso o significativo en un ámbito como el de España, ¿no? Yo poco más realmente voy a poder añadir. Sí que coincido completamente en que el populismo no nos puede sonar ajeno, o sea, no nos es ajeno porque los populismos, los rasgos populistas, como ha dicho el doctor Mota, están en la condición humana. Es decir, nosotros tampoco nos vamos a rasgar las vestiduras, nos podrán parecer mejores y peores, podremos tener críticas, podremos analizar casos concretos, pero los rasgos populistas están ahí porque forman parte de nosotros. Y luego lo comentaremos igual con un poquito más de calma, pero tampoco podemos caer en la simplificación de las categorías. Es decir, el populismo no se puede convertir en una etiqueta bajo la que queda todo lo que no nos gusta. Todo es populista, no, es que este es un populista y pasamos directamente a insultarlo, ¿no? Es una persona simple. Muchas veces se dice, ¿no? Incluso en Estados Unidos, con el ejemplo de Trump, ¿no? No, es que le votan gente que se ha quedado excluida de la globalización, que ya no tiene un papel, que no se encuentra, que la sociedad no la reconoce, ¿no? Había leí en su época, yo creo que era cuando, pues en las elecciones de Donald Trump, 2016, un reportaje que me llamó muchísimo la atención, creo que era en El País, del corresponsal en Estados Unidos, que iba a una aldea en un estado remoto del centro oeste americano, un antiguo estado industrial, ya completamente arrasado, la industria desmantelada, y hablaba de los, vosotros lo sabréis mejor, los blue collar, los obreros de la industria, ¿no? Y eran, pues eso, los categorizaba, ¿no? Hombres blancos, de mediana edad, en paro y que rechazan, ¿no? Todo lo que... yo no voy a hacer ese trabajo, ¿no? Ese trabajo no es para mí, ese trabajo que lo haga un mexicano, ¿no? Es decir, de alguna manera retrataba así, ¿no? Pero yo sinceramente creo que nosotros eso lo podemos señalar, pero no podemos caer como comunicadores, que al final es lo que somos, no podemos caer en una simplificación al punto de convertirlo en un insulto. ¿Por qué? Porque el populismo, las conductas populistas son dañinas y cuando nosotros tenemos algo que nos hace daño, tenemos que conocerlo bien y tenemos que identificarlo bien y tenemos que referirnos a ello con las palabras precisas, ¿no? No podemos decir, esto es un populista y ya está, ¿no? No, precisamente eso les anima, eso es un trampolín perfecto para los populistas, es decir,
que nosotros simplifiquemos absolutamente todo y que no vayamos al fondo y a las causas concretas o a los efectos de las políticas populistas, pues es terreno abonado, ¿no? Ya están los de los medios, ya está el establishment, ya están los enemigos del pueblo diciéndome que soy un populista. ¿Veis? Os están insultando, os están volviendo a decir que sois unos simples y que no sabéis votar, ¿no? No le podemos decir a la gente como comunicadores, no sabéis votar o sois tontos, ¿no? Eso es totalmente contraproducente. Lo digo porque muchas veces los medios hemos caído ahí, ¿no? Es decir, hemos creado esa categoría, esa palabra mágica, y con eso hemos creído que se solucionaba algo y no, es totalmente contraproducente. Y digo que conviene conocerlo bien y conviene hacernos cargo de la complejidad de los movimientos populistas y de entenderlos bien, entender sus razones y entender sobre todo su arraigo, dónde triunfan, por qué no triunfan, cómo triunfan, dónde triunfan, para poder precisamente por lo menos darle la oportunidad a la gente de decirle esto está funcionando así por esto, es decir, aquí no hay recetas mágicas ni esto surge de los árboles, no, esto está pasando de esta manera porque se aplicaron estas políticas, ¿no? A mí me parece que el populismo, los populismos muchas veces son políticas que triunfan o corrientes que triunfan porque son corrientes que fundamentalmente simplifican todo, ¿no? Pero una sociedad más simple pues es una sociedad objetivamente peor en todos los ámbitos. Es decir, una sociedad donde el populismo tiene carta de naturaleza es una sociedad económicamente más pobre, socialmente más pobre, con un tejido asociativo más pobre, políticamente más pobre. Si se eliminan los matices, si se eliminan las aristas, si se eliminan los temas de conversación, pues estamos teniendo una sociedad pues mucho más primaria, mucho más pedestre, ¿no? Muchísimo menos interesante. Entonces, como comunicadores, tenemos el deber de por lo menos darle la oportunidad a las personas de conocer los efectos verdaderos de esas políticas, de la implementación de esas políticas, las consecuencias y hacia una sociedad pues mucho más primaria y mucho peor, objetivamente peor. Aquí yo creo que puede haber más o menos debate, pero para precisamente tener herramientas, ¿no? Yo sí había preparado y hay algunas cosas que luego espero que tengamos la oportunidad de hablar de ellas y si no, pues en el coloquio, que espero que haya un turno de coloquio, pues seguro que podemos hablar de ello, ¿no? Pero yo, por cerrar, quería decir que es importante pues conocer todo este marco teórico, ¿no? Para actuar, porque yo creo que hay una cosa que esto sí que lo podemos debatir más, ¿no? Pero este sistema democrático del que os he empezado hablando, ¿no? De una democracia liberal, con un sistema de libertades individuales, con separación de poderes, está en repliegue. Es decir, no es una fórmula que esté en expansión. Durante un tiempo se miraba este tipo de sistemas como los ideales porque son verdaderamente extraordinarios y forman parte de ese jardín del que habla a veces José Borrell, ¿no? el canciller de la Unión Europea, ¿no? Hay que cuidar ese jardín, es decir, los jardines hay que cuidarlos, no hay que dejar que se conviertan en junglas y hay una forma de cuidarlos y una forma de arrasarlos. Entonces yo creo que es importante ser consciente de que este sistema, el sistema de la democracia liberal, pues está en repliegue y está muy amenazado por los populismos, ¿no? Así que yo creo que tenemos que ser muy escrupulosos y muy precisos a la hora de manejar estos movimientos. Y ya está. Os he dicho probablemente más cosas de las que podría, pero bueno, estoy seguro de que luego vamos a poder recoger todo esto y seguir profundizando. Extraordinario, Andoni, muchas gracias. De verdad, bueno, creo que ha sido las tres ponencias han abordado distintas aristas, distintos flancos de un fenómeno muy interesante, esto que apela a la diversidad o la belleza de la diversidad, la belleza de los matices y ese sentir, combinándolo con lo que nos decía Pedro, ¿no? Que España es
está llena de matices, ¿no? O sea, es difícil en ese sentido una sociedad tan diversa y tan bella en su diversidad que pueda ser categorizada solamente con esa visión dicotómica de los populistas o donde son exitosos los populismos, ¿no? O sea, en esa, que más allá de lo que nos decía el profesor Mota, en relación a esa distinción amigo-enemigo o esa conceptualización de Carl Schmitt, también el marxismo la hace, ¿no? Cuando el marxismo o cuando Marx apela a la visión de solamente dos clases sociales, ¿no? Los opresores y los oprimidos. Esa es una visión dicotómica que trata de simplificar el mundo y trata de hacer que el mundo no tenga los matices, ¿no? Que tenga solamente dos categorías y tú tienes que inscribirte dentro de una de esas categorías. Y eso es lo que los populistas saben hacer muy bien desde la derecha o desde la izquierda, ¿no? Entonces, bueno, habría muchas más cosas para seguir hablando, nosotros tres o nosotros cuatro, ustedes tres o nosotros cuatro, pero yo creo que será más interesante que de una vez vayamos al turno de los comentarios y preguntas vuestras. Entonces, abrimos ese derecho de palabra. Yo creo que para facilitar la logística, quienes quieran preguntar o comentar, venir hacia aquí para que pueda oírse con el micrófono. O levantarse igual. A viva voz, lo que pasa es que no queda después grabado aquí. Sí. Así que, bueno, adelante. También para yo tener oportunidad de ver a la persona, porque yo estoy viendo al Claro, porque panel. tú si no los escuchas, Ale. Gracias. Perfecto, gracias. Sí, aquí pueden venir aquí a preguntar eso, para que el doctor Mota les vea. El doctor Mota, sino para que el doctor Mota vea. Eso. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, adelante, chicos. Sí. Quizás lo más práctico es que hagamos todas las preguntas de una vez y luego otra ronda de respuestas. Ponte aquí, María Laura, para que te vean. Bueno, esto es pues sí, una pregunta un poco también para aclaración y entrar más en matices. Es sobre lo que dijo usted, doctor Mota, y también quiero que intervengan, bueno, Pedro y Andoni. Habló usted de que el objetivo final del populismo es el totalitarismo y que, por ejemplo, el fascismo o nazismo, que es puramente el populismo. Y yo quería saber un poco la opinión de todos y preguntar si hay una diferencia, porque hemos visto que hay una diferencia entre el populismo de la derecha y el populismo de la izquierda. ¿Cómo es que esas dos partes pueden llegar a un mismo punto que es muy extremo? Y a mí me parece es un poco difícil de entender, entonces quería que lo hablemos un poco más. Vale, pues quien quiera contestar o... Ah, sí, vale, pero bueno, eso, para pensar. Vale. Bueno, primero de todo, dar las gracias a los tres porque me ha parecido súper interesante. Y mi pregunta era sobre si, o sea, el populismo y la polarización creo que tiene mucho que ver, pero, o sea, mi pregunta sería si los populismos nacen a raíz de la polarización social o es un suceso que, o sea, que la polarización ocurre a raíz de esos populismos. Entonces, o sea, creo que puede ser una pregunta un poco amplia y general, pero sí, a ver si tiene, qué relación puede tener. Perdón que digo algo, pero es una pregunta clave. Muy, muy buena pregunta. Sí, yo quería saber, antes han dicho que el populismo busca la confrontación, no la integración. Entonces me gustaría saber si a partir de la confrontación se puede llegar a la unión. Y sí, eso. Muy bien, bueno, si les parece, podemos responder estas tres preguntas
y luego hacemos otra ronda dependiendo cómo vayamos de tiempo, ¿verdad? ¿Quién empieza? El doctor Mota, por aclamación popular. Por aclamación popular, comento las tres. Ahí te perdí el audio, Carmen Metri. Doctor, sin que ello signifique que estemos en esa sociedad de masas. ¿Cómo? Sin que ello signifique que estemos en una sociedad de masas. Claro. Muy bien. Muy bien. Vale. ¿Quieren que comente un poco las tres? ¿Sí? ¿De una vez? Sí. ¿Esa es la idea? Sí, Vale. estas tres preguntas y luego si nos da tiempo hacemos otra ronda. De acuerdo. Bueno, el planteamiento que hacían el primero sobre el tema de que cómo este significado de que el populismo o los totalitarismos tienen un núcleo populista, ¿no? Y ese es el fin último del populismo, el totalitarismo. Si entendí bien el planteamiento, ¿cómo puede haber similitud entre la extrema izquierda y la extrema derecha, el populismo de izquierda del populismo de derecha? Creo que el punto de encuentro es que ambos polos, ambos extremos, apuntan a la confrontación y al establecimiento de enemigos en el que se definen esos enemigos dentro de una élite. Esa élite no es necesariamente, no solamente se limita a una élite política, puede ser una élite económica, puede ser una élite financiera, puede ser una élite de poder, ¿no? Como puede ser una multilateral. Pero ¿dónde está el punto de encuentro? ¿Cómo se pueden encontrar? Quizás no se encuentran en cuanto a quiénes son esos enemigos, pero sí en cuanto a que apelan a una misma estrategia en definición de los enemigos, y sencillamente lo que ocurre es que esos enemigos son distintos. Para la extrema izquierda son unos y para la extrema derecha son otros. Con respecto al segundo planteamiento, me parece muy interesante porque efectivamente no hay que perder de vista que el populismo es la consecuencia de algo, no solamente es la causa de algo. Es decir, existen sociedades que tienen una tendencia a la demanda de liderazgos populistas. Ernesto Laclau, que es un argentino que estudió el populismo, ya falleció, pero es un ponente del populismo, además un defensor del populismo. El populismo se da en la dimensión social, no se da en la dimensión política. Es decir, hay algo en la dimensión social que permite que el discurso populista consiga lugar para que se pueda sembrar, alimentar y crecer. Trump no vino a dividir al pueblo norteamericano. Trump vino a aprovechar la división del pueblo norteamericano. Pablo Iglesias no vino a decir que había una clase política separada y desvinculada a una sociedad o a un pueblo español en este caso, ¿no? Quizás me refiero más al Pablo Iglesias del 2014, no hablo del Pablo Iglesias posterior, pero la explosión de Podemos en su momento lo que vino fue a aprovechar algo que había en la dimensión social, que es que la realidad era que muchos españoles no estaban identificados con la clase política. Hugo Chávez no vino a decir que, y López Obrador en México, no vino a separar a los venezolanos y López Obrador en México entre ricos y pobres. Ellos lo que hicieron fue aprovechar una distancia social en niveles socioeconómicos que existían, bueno, existen de manera bastante clara, evidente, y entonces pusieron sobre la mesa un discurso y ese discurso lo que ocurrió fue que hizo clic, hizo match con la sociedad. Entonces, bueno, repito el principio, el populismo reposa en la dimensión social, no en la dimensión política. Y por último, hablaban de que sí, desde la confrontación se puede llegar a la unión. A ver, no, mi respuesta sería no, es decir, no hay una intención de llegar a la unidad, porque la confrontación, es decir, la política, si la entendemos como confrontación, la existencia de polos opuestos, la existencia de un adversario, un enemigo, la existencia de un antagónico, siempre estará de forma vigente. Inclusive, uno puede decir, ¿qué ocurre en un país
cuando la inmensísima mayoría apoya a un pueblo, a un liderazgo populista. Me remito al caso cubano. Cuando la Revolución Cubana triunfa en el año 59, Fidel Castro no reconocía que la revolución era socialista, hasta que ocurrió que el inmenso pueblo cubano apoyaba a Fidel Castro y el enemigo dejó de ser Batista y el régimen anterior. El enemigo comenzó a ser entonces el imperialismo norteamericano. Un poco ocurrió en la Venezuela de Chávez. Cuando Chávez tenía 60-70% de apoyo popular, fue que él decide dar un paso más y declarar que la revolución era socialista y que el enemigo ya no era tanto, porque era un discurso que ya se le había vencido, por decirlo de alguna manera, y en esto Carmen Beatriz quizás sabe más que yo, pero efectivamente el enemigo interno doméstico, pues ya nadie le creía, porque la gente decía que los problemas no se solucionan, ya no es culpa del antiguo régimen, ¿no? Ahora, ¿quién es el culpable? Entonces Chávez dio un paso más y empezó a hablar de que la revolución era socialista y que existía un nuevo enemigo que era el imperialismo norteamericano. Entonces, no hay por naturaleza capacidad de unidad o, digamos, de la dinámica política de llegar a consenso cuando digamos, tu vocación es la confrontación y no buscar similitudes, sino todo lo contrario. Muchas gracias, Alejandro. Excelente. Pedro. Gracias, doctor Mota. Bueno, está claro que las recetas populistas en general son tóxicas, pero pese a ello están recorriendo, en fin, con enorme velocidad las mesas, escritorios, edificios, medios de comunicación, un etcétera larguísimo, porque cuentan con unos ingredientes, y perdónenme que les diga, y con ello no quiero contradecir al doctor Mota, con unos ingredientes simplísimos. La necesidad de un líder mesiánico, ¿qué es eso? Una sociedad de masas, sí sabemos lo que es, lo contrario, una sociedad plural, una moral conservadora, hay muchas morales, un nacionalismo exagerado y la destrucción, insisto, de la arquitectura institucional propia del Estado de Derecho, desde dentro. Claro, a mí me preocupa tanto como los populismos un hecho importante. Es la escasa rotundidad que podamos tener quienes debemos hacerlo porque creemos en un sistema democrático y plural para denunciar lo que realmente son los populismos. La escasa rotundidad. Y claro, y eso enlaza con lo que decía el doctor Mota, con el que no coincido exactamente, cuando habla de populismos en una cierta equivalencia o hablando él de una finalidad que sería el totalitarismo. Bueno, puede caber en parte, pero desde luego lo que no cabe es que a los populismos, e insisto en la expresión populismos, se les pueda llamar fascistas. Entre otras, por los puntos de partida de lo que fueron los fascismos y de lo que son los populismos, que están a ambos extremos. El fascismo no lo estaba en ambos, estaba en uno. Si nacen a través, segunda pregunta, a través de la polarización. Hombre, esta es una pregunta inteligente también, como la primera, pero demasiado fácil de hacer. Y perdónenme la que lo ha hecho. Pues sí, ¿por qué no? A través de los sistemas que hay en cada tiempo nacen otras cosas y otros movimientos y otras opiniones. Pero es que esto es la esencia de una sociedad plural. Si no lo hubiera,
¿Alguien se pregunta qué populismo hay en China? O, perdónenme, ¿en los Emiratos? O, qué casualidad, si lo hay en España, si lo hay en Francia, si lo hay en Alemania, si se planteó en el Reino Unido, por llamarle todavía Reino Unido, si en Estados Unidos. Eso hay que tomárselo en serio, ¿por qué hay? Y claro, es que a mí me parece que antes que por la polarización, sinceramente creo que es por la propia situación que nos toca vivir. Tiempos diferentes, muy complejos, muy difíciles, con enormes inseguridades de todo tipo. La inseguridad económica de un lado, la inseguridad social del otro, pero también la inseguridad cultural. Yo antes aconsejaba leer, y además quiero ayudar aquí, Andoni, lean ustedes los medios también y sean críticos. Distingan, pero si no se lee no se distingue. Y en una sociedad como la nuestra hay que aprovechar los efectivos para formarse leyendo, no escuchando. A mí desde luego no. No escuchando tampoco a los que dicen que con un populismo o con el otro, oigan, con un colectivo o con el otro, que de todo hay, sin ser populistas, vamos hacia el paraíso, porque no es así. Este país se ha construido desde las dificultades, desde el esfuerzo, desde el sacrificio, no desde esos liderazgos carismáticos y esos nacionalismos exagerados. Y la última, confrontación. Tampoco ahí estoy totalmente de acuerdo con el doctor Mota. Tal vez por mi, en fin, manera de entender la propia sociedad. No estoy seguro que no sea posible desde la confrontación el entendimiento, doctor. La mejor prueba es que aquí, en ese medio halago, que no acaba de ser del todo halago, de una derecha, pero que tal vez por necesidad necesite los apoyos de una ultraderecha, desde el no rotundo se haya pasado y se pueda seguir pasando al acuerdo. Es decir, confrontación a todos los niveles, pero acuerdo, yo soy más concreto que el doctor Mota en este aspecto, Castilla y León, hablemos con su nombre y apellido, acuerdo a todos los niveles. Entonces, ¿cabe la confrontación para el acuerdo? Hombre, yo entiendo la pregunta, pero es verdad que sacándole las tripas a la pregunta, pues aquí se está produciendo. Oigan, no es mía aquella frase de no dormiría tranquilo con, y al día siguiente lo acuerdo. Oigan, no es mía aquella, estoy citando ejemplos caseros, aquello de hasta el cielo juntos y se hace un programa conjunto. Estoy citando a una formación que está gobernando y a otra cuyo líder desapareció pronto. Hacen el programa y de pronto van a la confrontación. Es al revés. Programa y confrontación. En la vida, es lo que iba a decir, las mentes lúcidas y abiertas, por tanto no crean que estoy haciendo ningún alegato contrario a lo que se haga, deben analizar todo y a todos les debe ser posible. Como yo estoy en la vida política, sé que el año 77 arrancamos, gracias a Dios, desde la confrontación al acuerdo, que es lo que se llamó consenso, donde estábamos todos los que quisimos estar y que fue afortunadamente el 90% de los distintos grupos políticos y parlamentarios presentes ahí. Ahora a mí no me cabría, si fuera honesto, decirles a los demás que quisieran hacer o que estén haciendo algo parecido, que ellos y en ellos no cabe.
y que ellos no lo deben hacer. Por tanto, sí, puede uno confrontarse, oigan, como las mejores familias, pero lo importante es seguir juntos. Esto es lo que enseña la Constitución española, desde un marco de convivencia a que todos, desde la discrepancia, caminemos en la misma dirección. Va a hacer una España buena. Bello, muy bonito. Muchas gracias, Pedro. Bueno, no, iba a decir algo, pero le doy la palabra al invitado. Gracias. Yo, fíjate, me voy a tomar la licencia, si os parece bien, de las preguntas ya están más que contestadas, las han contestado extraordinariamente bien. A mí me han surgido varias reflexiones, ¿no?, a raíz de varias de las respuestas y creo que puede ser también enriquecedor, ¿no?, que comentemos. Y enlazo con lo último que ha dicho precisamente Pedro. Algo me decía que Pedro iba a saltar. Pedro, que era una persona que estuvo ahí en las Cortes en el año 77, iba a saltar, ¿no?, cuando el doctor Mota ha contestado que, bueno, que desde la confrontación es difícil, ¿no? Porque lo primero que me ha venido a la cabeza es precisamente el año 77, ¿no? Ha comentado el doctor Bejarano, vivimos tiempos muy inciertos y yo me pregunto, ¿qué tiempos no fueron inciertos, ¿no? Es decir, ahora es obvio, hay muchísima incertidumbre, pero no estamos descubriendo nada. Es decir, el hombre es así desde hace pues 40.000 años. O sea, entonces, tenemos que ser conscientes de que no existen los hombres nuevos. O sea, no existen los hombres nuevos. Somos exactamente igual que los que pintaban bisontes en Altamira. Hemos cambiado muy poco, realmente. Nuestra cabeza ha cambiado muy poco, ¿no? Entonces, yo me pregunto, claro, el año 1977 España era un país muy complicado. Era un país donde una mujer tenía que tener la firma de su padre para abrir una cuenta bancaria. Y hoy España pues es un país que es la cuarta potencia económica de la Unión Europea, un extraordinario oasis de derechos, una democracia consolidadísima, una separación de poderes que, bueno, pues tendrá sus aspectos mejorables, pero España es un país extraordinario, institucionalmente extraordinario, con todo lo que se diga, porque, insisto, vuelvo a las palabras del canciller de la Unión Europea, de Josep Borrell, fuera está la jungla, ¿eh? O sea, es decir, esto es un jardín, fuera hay animales peligrosos. Entonces, me quedaba con esa reflexión, ¿no? Es decir, ¿el 77 era un año más fácil? Pues no, había un montón de riesgos. Y sin embargo, de ahí nace pues una obra de ingeniería política e institucional. Bueno, insisto, yo hace un tiempo hablaba con un político que también estuvo en esas Cortes, en otro partido, que no, diferente al de Pejanote, que me decía, la Constitución está en sus hechos, ya está. O sea, miremos cómo es la España de hoy y miremos cómo era la España del 77, pero y que no hace falta más, ¿eh? O sea, es decir, vayamos a los hechos, ¿no? Otra, digo, porque tampoco me quiero desviar mucho, pero me ha parecido muy interesante una cosa que ha comentado, uno de los aspectos que ha comentado el doctor Mota, ¿no? Sobre cierta tendencia de algunos países, citando algunos académicos, hacia la necesidad de liderazgos fuertes, ¿no? Yo reconozco que tengo un dilema con esa idea, porque me parece de alguna manera minusvalorar el potencial democrático y la dignidad y la auténtica enseñanza democrática que tienen muchos de esos países que bajo regímenes absolutamente tiránicos, absolutamente opresores, que ya llegan hasta el felpudo de nuestra casa, no, ha pasado la puerta ya hace muchos años, joder, y mantienen una entereza democrática, o sea, tienen una categoría que es como va a decir, estas personas no necesitan un líder, no necesitan un hombre que tutele los destinos de esta pobre gente que no se sabe gobernar, es que son medio tontos y necesitan un líder. Tiene muchos más matices todo esto, ¿no? Soy consciente y me hago cargo, pero yo, muchas veces hablamos de Venezuela, pero yo hace un tiempo tuve la oportunidad de conocer a un opositor de Guinea Ecuatorial, donde durante las últimas, no sé, 50 años, Pedro, los Obiang tienen una dictadura horripilante. Joder, y era de una dignidad y de
de un pozo democrático que dices, de este tipo, o sea, ¿a este tipo le vamos a dar lecciones de democracia? ¿De sistemas? No, no, este tipo nos la va a dar a nosotros. Entonces, por eso digo que me genera un dilema, ¿no? Esa idea, ¿no? De la tendencia, que es cierta, existe una tendencia, porque ha habido una tendencia, pero creo que también nosotros tenemos que ser como comunicadores lo suficientemente responsables como para decir, hey, que aquí hay gente que está haciendo esto, démosle la voz, pongamos aquí el foco, digamos, oye, que ya hay una vía alternativa, que no hace falta que venga nadie de fuera a instaurarla, que es que hay gente que está haciendo esto, ¿no? Esa es una reflexión. Y ya la última, y me callo, que enlaza un poco también con lo que he comentado al principio, ¿no? La escasa rotundidad que muchos de estos sistemas democráticos avanzados tienen para condenar esos populismos, ¿no? Precisamente creo que es un punto de difícil equilibrio, ¿no? O sea, nos genera, ¿no? Cuando vemos los sistemas políticos nos genera muchas veces pensamientos contradictorios, ¿no? Decimos, joder, ¿cómo puede ser que estemos alentando estas propias corrientes que lo que precisamente quieren es destruir? O sea, como los anarquistas, no estaban en contra del Estado, querían destruir el Estado, que no es lo mismo. Entonces, estos populismos que se valen de las instituciones para entrar y destruirlas tienen poca rotundidad, ¿no? Digo, es que es un difícil punto de equilibrio, ¿no? Yo creo que coincidimos aquí todos. ¿Dónde está precisamente la esencia de ese sistema democrático y de ese sistema liberal donde todo el mundo, respetando un marco común mínimo si queremos, podemos expresar nuestras ideas, podemos articularnos en opciones, concurrir a elecciones, tener garantías? ¿Cómo alternamos eso con el debate que precisamente dice, sí, yo quiero esta acta de diputado, pero para destruir? Es decir, y por supuesto tengo muchísimo menos rudimentos que los doctores, por supuesto, pero lo lanzo ahí, porque creo que es interesante y creo que es bueno que reflexionemos sobre eso. Y dicho esto... ¿Cómo no? A lo que ha dicho... él hablaba, y yo creo que con toda la razón, de los medios. Creo que ahí podemos estar todos de acuerdo. Y disculpas de antemano al que se pueda sentir o pueda seguir, en fin, a un populismo. Yo pasa que creo en otro sistema y ese sistema, bueno, pues avala 40 y tantos años de la historia de España. El periodo más largo de paz, de progreso, de desarrollo y prosperidad. Algo tiene. Iba a decir, ¿desde cuánto tiempo llevamos, todos, sin excepción, mirando las gracias de algunos y algunas que luego se han convertido en arrastradores teóricamente, y perdón por la expresión, de masas y personas? Gracias que evidentemente no tenían ninguna. Yo no me creo, honestamente, que Pablo Iglesias, por citarlo por primera vez, aunque él me ponía antes los dedos en la boca, sea alguien distinto, perdónenme que les diga, lo voy a decir de otra manera más respetuosa, reciba ofensas, insultos, ataques de todo tipo a los que recibimos en 1977, quienes desde opciones liberales, socialdemócratas y, por cierto, populistas, pero del Partido Popular de antes, nos presentábamos, que fueron infinidad. Claro, hay una diferencia entre Pablo Iglesias y nosotros, que nosotros asistimos al éxito y de inmediato a la operativa, y Pablo Iglesias asistió al éxito, pero luego cuando se le entregó el arma para poner en marcha toda la operativa, pues ciertamente, él siguió actuando como si fuera alguien de fuera hacia adentro o alguien de adentro hacia afuera, y eso sentó propiamente y fatalmente entre sus propios seguidores, hasta que él mismo se ahogó en su propio éxito. Pero es un hombre, cuidado, que sabe muy bien lo que dice.
cuándo, cómo, que son los ingredientes básicos de un líder. Por tanto, es un líder que no va a abandonar sus tareas. Pero los medios de comunicación, amigos y amigas, siguen riendo gracias. Siguen sin denunciar. Porque la pregunta es, ¿con o sin los populistas? Que sea consecuente y vea los populismos como yo los veo, no deberá estar con los populistas. O sí cabe que yo para gobernar esté con los populistas porque soy yo, pero cuando otros lo hacen no. Pues esto se le llama inconsecuencia pública y política. No hay más recetas. Cada quien crea lo que crea, diga lo que va a hacer y haga lo que dice. Y ustedes están en su derecho a opinar lo que piensen. Pero, repito, lectura. Escúchenos críticamente, lean y entresaquen lo que de verdad importa. Si quieren estar con los populistas, adelante. En su sociedad en la que les toca vivir, ustedes son los que van a hacer el futuro. Pero si no, desde ahora mismo, póngase a discutirles lo que ellos dicen. Bueno, estupendo. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, Andoni. Muchas gracias, Alejandro, desde México. Yo creo que, bueno, ha sido una jornada muy completa. Quedaría mucho por decir todavía y quedaría mucho por reflexionar. Evidentemente aquí no estamos resolviendo los problemas, solamente estamos dando unas pinceladas, pero creo que han surgido unas reflexiones pues muy importantes, ¿no? Yo creo que la que aludía o la que pretendía responder la pregunta de Marta en relación a populismo o polarización es particularmente interesante, ¿no? O sea, porque efectivamente la polarización ideológica hasta cierto punto es necesaria en una sociedad, ¿no? Es lo que te da las opciones, es lo que te diferencia del pensamiento único, sin duda. Y decía Andoni que lo difícil es el equilibrio, efectivamente, ¿no? Y eso puede aplicarse también incluso al populismo, ¿no? Porque el populismo hasta cierto punto es necesario, es la capacidad de conectar y de conectar comunicando. Y yo creo que lo realmente peligroso del populismo, y creo que lo enfatizó muy bien Alejandro, es esa retórica amigo-enemigo que es transgresora de las leyes no escritas de la democracia, que al final la democracia es esa búsqueda de conciliar las posiciones que son distintas, ¿no? Entonces, lo verdaderamente agresivo contra la democracia es cuando el populismo divide a la sociedad en amigos enemigos, no tanto las otras características del populismo que también son bien distintivas, ¿no? Pero bueno, en fin, otra duda que me genera y creo que Alejandro la compartirá por estar en este mismo oficio de la comunicación política es cuando el populismo se usa como una estrategia de comunicación política, porque hay gente que llega al populismo por convicciones y por haber leído a conceptos populistas desde lo teórico, que puede ser el caso de Pablo Iglesias, pero hay gente que llega al populismo simplemente porque funciona como herramienta de comunicación política, ¿no? Entonces, creo que eso también da para otra mesa, ¿no? Pero bueno, en fin, muy agradecidos por haberos tenido aquí a los tres y de verdad creo que ha sido una muy buena sesión. Bueno, que valoramos y agradecemos y aprendemos de ella. Así que, pues, un gran aplauso.